como abogados, la forma es fondo. Para derecho, la forma es fondo. O sea, nosotros, yo quisiera decirles que podemos pasar toda la vida haciendo cosas informales. No es cierto. En derecho, la forma es fondo. Y la verdad es que si tienes una letra de la vila fregada, pues mejor trata de hacer la máquina. Y nosotros tenemos que aprender a manejar muy bien las máquinas. Eso es algo fundamental. Por eso insistiría. Y yo sé que me van a criticar y a decirme, no, es que cómo, si mis papás son albañiles, ¿cómo voy a tener una computadora? Pues lo mismo que yo les cuento con mis libros, o sea, pues te pones a trabajar, tratas de sacar lo suficiente y cómprate una computadora y que igual y no, ni siquiera nueva, traten de comprarla de medio uso, aunque pues a final de cuentas hay que tener un aparato para tener acceso a internet, eso va a ser fundamental. Y lo peor del asunto es que yo quisiera decirles, no, pues esto ya no va a pasar y vamos a estar en la escuela. Pues ustedes saben que las condiciones del mundo actual es que si no tienes no tienes aparatos conectados al internet, no rindes, aunque sea el celular, aunque sea lo que sea. Y desgraciadamente, pues eso vamos a tener que emplearlo cuando estemos en salón, que quién sabe para cuándo, porque pues hay noticias de que hay una cuarta ola y pues si ya la tercera nos está dejando para el arrastre, pues imagínense una cuarta ola de COVID, pues es algo terrible. Pero pues tenemos que enfrentar lo que venga. No como dice el presidente, que pues, toda la vida es un riesgo y hay que arriesgarnos. Pues tal vez no, pero sí tenemos que empezar a ver cómo hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, pues ni modo, vamos a tener que ver cómo hacerlo. Señores, ya no tienen duda de ninguna situación relacionada con los equipos, con las condiciones que se están haciendo. No tienen ninguna pregunta. Por ahí alguien me mandó desesperada. Es que los cuestionarios son los mismos, porque entonces, no, sí son los mismos. Váyanlos trabajando. Pero cuando llegue el momento, si no puedo hacer la agrupación que me piden, que uno entregue y que ya todos tengan la misma calificación, no se puede hacer tan fácil esa mecánica. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, si es que no lo puedo lograr, yo creo que para el viernes les informo, es el hecho de que si no lo puedo hacer en grupo, ustedes todos y cada uno va a tener una copia del cuestionario de su equipo. Lo que les puedo recomendar es que si no se puede hacer el agrupamiento, pues cada uno va a tener que subir su cuestionario, pero ya lo tienen porque ya lo trabajaron en equipo, entonces nada más es de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y entonces ya con eso, pues completan las 15 respuestas y ya pueden subirlo a la plataforma. ¿Qué pasó, Rafael? Hola, profe, una pregunta. Es Dígame. respecto a la asistencia. Mm, Las clases que no pudo estar presente en clase, ¿esos días también teníamos que pasarla o no pasa nada? No, no pasa nada porque yo pedí licencia. Yo pedí licencia, o sea, no me fui porque quise, yo pedí licencia, tuve días de licencia y entonces, no hay ningún problema. No habría que pasarla. De todos modos, yo reporté, por ejemplo, el viernes que como tenía licencia, pues no se había pasado lista. Entonces yo ya lo reporté. ¿Qué pasó, Chevelin Chávez? Sí, tengo una duda, profe. Dígame. Los que llegamos en altas y bajas, ¿también tenemos que hacer las conferencias de las primeras semanas o solamente a No, partir no, de no. cuándo? Ya las de las primeras semanas ya las perdieron. Pero, por ejemplo, qué bueno que me toca ese punto. Mañana a las 6 de la tarde, yo sé que van a estar algunos en clase, pero mañana a las 6 va a haber una nueva conferencia. Yo les digo, o sea, a final de cuentas, aunque no estén con nosotros a las meras 6, eso se queda grabado en cultura jurídica y pueden verla. Cada semana estamos tratando de hacer conferencias. Entonces, en este sentido, todavía ayer podían subir la que hicimos sobre los talibanes el miércoles pasado. Y en esta semana, la de mañana, la van a poder subir el lunes. Pero yo les recomendaría que sí hagan las conferencias, porque bien o mal, sí ha habido errores, se tuvieron que bautizar por las razones que sean, están tocando a un maestro nuevo, pues no me parecieron algunos trabajos bien, pero pues a final de cuentas, salvo el que mandó sin portar de que no se llevó puntos, todos los demás sí se llevaron poquitos o muchos, pero se llevaron puntos. Entonces, a veces eso es lo que se tiene que hacer. Mejor ajustate. Ahí en los apuntes
que le estoy diciendo, vienen las instrucciones de trabajo. Yo califico conforme a las instrucciones de trabajo que les di. Si ustedes checaron las clases del 9, más bien del 11 y del 13 de agosto, ahí viene la explicación de cómo quiero los trabajos y todo eso. Y también están en los apuntes del curso. Entonces, yo les recomiendo, antes de que suban a alguna conferencia, vean las instrucciones de trabajo. Es terrible andarles descontando puntos porque no hicieron bien la portada o porque no agregaron el número de cuenta o porque no pusieron el nombre como les estoy pidiendo. Y otra cuestión, coordinador, es que eso es muy importante para lo decir, sí lo maneja por nombre, yo no lo manejo por nombre. Entonces, para que no nos crucemos, apellidos, apellidos. Siempre tienes que saber qué apellidos son. De preferencia, en lugar de poner el nombre, ponle el nombre del apellido. Espinosa Ramírez José Arturo, y vamos a tener un buen resultado en esa situación. Pero si ustedes manejan un sistema de nombre y yo manejo el sistema de apellidos, vamos a encontrarnos con problemas. Entonces, Chávez, no sé si con esto le contesté. Sí, profe, muchas gracias. Ok, siempre es recomendable que hagan sus conferencias. Y aunque ahorita va a haber un problema, porque en septiembre a lo mejor hay una, pero vienen fiestas patrias. Entonces, durante ese tramo, a lo mejor vamos a tener que suspender las conferencias o a lo mejor no encontramos ponente, precisamente porque mucha gente no le gusta trabajar en esos días y es complicado. A veces nos la aventamos Mario y yo, o sea, oye, ¿qué hacemos? Pues es que no tenemos ponente, ¿qué hacemos? Pues vamos a aventarnos un conversatorio tú y yo y vemos qué tema hay nuevo y es el que nos aventamos. Pero pues a veces se puede y a veces no se puede. Y más ahorita mi amigo Mario se siente un poquito mal, entonces la verdad es que no sé si vaya a haber conferencia para la próxima semana, pero pues de las que haya, pues aprovechen. Ah, ¿saben qué? La próxima semana hay una semana de civil en la escuela, pues aprovechen las conferencias de ahí y ahí tienen conferencias para dar y regalar, entonces aprovechen esas conferencias. Y a lo mejor no pueden obtener la constancia, porque para eso se tenían que registrar, pero pues a lo mejor si tienen la liga de Zoom, o pregunten en la división cómo le pueden hacer para entrar a las conferencias, aunque a lo mejor díganle, no puedo entrar a todas, pero puedo entrar una o dos y me interesa. Ah, pues a lo mejor les dan la liga para que se puedan conectar a las conferencias de civil que va a haber la próxima semana en la escuela. Entonces, ahí les invito a resolverlo de esa manera. Si dan 5 o 6 conferencias, pues tienen materia para poder presentar sus conferencias. Háganlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Siempre y cuando sean de derecho. O sea, si me vienen a dar la conferencia de cómo influye los rayos láser en la estructura de la luna, pues eso qué tiene que ver con lo jurídico. Es obvio que eso no lo voy a aceptar. ¿Sí? Ah, la influencia del Capricornio en el signo de Sagitario, pues tampoco lo voy a aceptar, ¿sí? Pero si es sobre derecho, otra cuestión, pero que sea de la última semana, porque de pronto se piden a buscar conferencias y me ponen que me sacan una de 1920, pues ¿qué tiene que ver? O sea, una de casi con hace 25 años, pues ¿cuándo? O sea, aunque ya se hubieran podido grabar, pues desde hace 25 años no tiene actualidad, eso es lo importante que hay que ver, ¿sí? Entonces, siendo de derecho y que sea de la semana pasada, todas las que quieran. Si es de hace más de 2 semanas, pues la verdad es que mejor no, mejor ni las metan. Pero busquen, a lo mejor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay una mañana o pasado, y a lo mejor se pueden meter a esa, pero siempre hay forma de poder tener una conferencia reciente. Entonces, por favor, pero para eso no hagan la trampa. La trampa es, ay, pues me metí a esta conferencia, pero no dice ni cuándo se dio, ni quién es el ponente, ni nada, para que uno no investigue, porque yo soy muy curioso, quiero ver si mis alumnos hicieron de verdad las cosas que le dije, y entonces voy a buscar la conferencia y la conferencia es de hace 6 meses. Pues no, ya les dije que lo primero que haces es la presentación de la conferencia. ¿Cuándo se hizo? ¿A qué hora? ¿Quiénes son los ponentes? Mucha gente lo está omitiendo, pues se está castigando por eso. Por favor. Soy muy rígido, sí. Y pues su palabrita que me pusieron en las opiniones de mí, pues sí, pues ser rígido es ser sangrón, pues soy sangrón. Soy muy sangrón, pero trato de hacerlo porque a mí me gusta el orden.
si no, pues no hubieras podido estudiar esta carrera. Entonces, la verdad, pues es que mejor hagamos las cosas con orden. Hay por ahí quien dice, las leyes se hicieron para romperse. Falso, las leyes se hicieron para cumplirse. Si no, pues ¿de qué sirve? Ahí tiene a su presidente que lo único que hace es romper y romper y romper la ley, pues va a quedar marcado como el presidente que más rompió la ley. Y todos la rompieron, pero pues por lo menos este lo está haciendo más evidente, pues es lo que no debemos de hacer. Bueno, ya, ¿alguna otra duda? Porque ya tenemos que entrarle, porque si no, no vamos a terminar esta semana y me voy a atrasar. A ver, ¿alguna otra, no? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿solamente podría repetir cuándo es la conferencia de esta semana, por favor? Mañana jueves a las 6 de la tarde, se las había prometido desde la de los animales, lo del régimen de propiedad en condominio. Y créanme, la persona que va a presentarla, no es tanto una maestra, no es profesora, pero sí es una persona que está muy avesada en cuestiones de condominio. Entonces, les aconsejo que nos sigan. Si no pueden en vivo, pues háganlo después, pero yo no tengo ningún problema con eso, pero hagan su reporte bien. Y sobre todo no se vayan por la tangente, no porque, ay, es que a mí me interesó el tema, pues haga usted su ensayo, pero aquí yo quiero un reporte de lo que se dijo en la conferencia. Eso es lo único que quiero. Es mucho pedir, digo yo. ¿Verdad, Adriana? Andrea, ¿verdad? Es mucho pedir, no es algo tan sencillo como eso. Bueno, ok. Bueno, pues vamos a ver. Ay, Dios. Ya casi nos estamos llevando esta segunda sesión y si no avanzamos, pues va a estar cañón que podamos terminar en tiempo. Y bueno, previendo, si no termino hoy y termino hasta el viernes, no vamos a poder entregar el trabajo el viernes. Lo vamos a tener que trasladar hasta el lunes. El lunes, si no mal recuerdo, es 30. Si no termino hoy, pues entonces lo vamos a tener que pasar hasta el 30, los dos trabajos, y el examen heterogéneo lo vamos a tener que hacer el 30. ¿Ok? Acuérdense una cuestión, yo no les hago o ni les pido trabajo si no terminamos el tema. ¿Ok? Así que pues vamos a ver. Y creo que nos quedamos muy a la mitad, así que vamos a ver si tenemos suerte hoy. Bueno, vamos a presentar. Aquí está. Compartir. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Muy bien. Bueno, señores, pues entonces aquí está lo que hemos comentado. Estuvimos viendo las definiciones de derecho internacional público. Ahora todos los participantes pueden ver su aplicación. Bueno, pues ya me da a entender que ya están todos con la plataforma. Y aquí la situación de la diferencia entre lo que es el derecho internacional, las relaciones internacionales y las demás ciencias internacionales. ¿Por qué esta diferencia? Porque la primera ciencia que estudió la realidad de la sociedad internacional fue el derecho internacional. O sea, tenemos la situación de que los primeros pensadores que vieron cómo estaba funcionando la sociedad de estados y después de organismos internacionales fueron precisamente los abogados. Pero la realidad es que a partir del siglo XIX se empieza a generar un movimiento científico para estudiar las relaciones internacionales. Si yo pudiera compararlos, yo diría que las relaciones internacionales es como la sociología. La sociología no es nada más derecho. La sociología es una ciencia global que abarca necesariamente historia, economía, política, derecho, antropología, geografía, o sea, abarca todas las ciencias para tratar de explicar por qué una sociedad se maneja de una forma determinada. Bueno, de la misma forma en que la sociología ve a la sociedad, las relaciones internacionales ve a la sociedad internacional. Y dentro de esta óptica, el problema está en que el derecho internacional, dentro de las relaciones internacionales, son o es la parte normativa, es decir, es solamente cómo se regula.
no es más importante que la política internacional, no es más importante que la economía internacional, no es más importante, por ejemplo, que la historia, que la diplomacia, que todas las ciencias que envuelven a las relaciones internacionales. Pero de alguna forma, lo que tendríamos que dar a entender es que las relaciones internacionales son, de una manera clara, una especie de sociología de la sociedad internacional. Y las ciencias internacionales, como ya lo dijimos, la política, la economía internacional, la política internacional, el derecho internacional, la historia internacional, pues, no sé si pudiéramos llamarla antropología internacional, pero todo lo que implica la sociedad de naciones, eso es el típico caso de las ciencias internacionales con las relaciones internacionales. Estas alimentan a la ciencia global. ¿Y por qué la alimentan? Porque es necesario darle a esta ciencia llamada relaciones internacionales todo el sustento científico para poder que ésta pueda dar una explicación de lo que pasa en la sociedad internacional. Entonces, las relaciones internacionales solamente se retroalimenta de lo que el derecho internacional y las ciencias internacionales proveen. Pero cada vez que las relaciones internacionales tienen un adelanto científico, a su vez, esta retroalimenta al derecho internacional, a la política internacional, a la economía internacional, al derecho internacional. Es decir, aquí las relaciones internacionales se nutren de todas las ciencias internacionales y cuando tiene un adelanto científico, retroalimenta a todas las ciencias internacionales. Esta es la maravilla que tienen las relaciones internacionales. Por lo tanto, las relaciones internacionales es una ciencia global. Se alimenta de lo que aportan todas las ciencias internacionales en su conjunto. Y cuando llega a tener avances, esos avances retroalimentan a todas las ciencias internacionales en particular. No sé si queda claro para ustedes esta situación de una ciencia global que se alimenta de las ciencias particulares y que cuando tiene avances retroalimenta a las ciencias particulares. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguien tiene no le entendió o todo queda claro? Profesor, ¿podría repetir eso último que dijo, por O favor? sea, las relaciones internacionales, mija, le queda claro que es una ciencia global, o sea, estudia a toda la sociedad. ¿Sí le queda claro eso? Sí. Ok. Y como todas las sociedades tienen ciencias particulares, derecho internacional, política internacional, economía internacional, historia internacional, todo lo que guste y mande, diplomacia, relaciones internacionales en cuanto a los estados, pues todo eso son ciencias particulares. Relaciones internacionales, al ser una ciencia global, se alimenta de todas las aportaciones que dan las ciencias particulares. Y cuando esto tiene un avance, o sea, cuando las relaciones internacionales tienen un avance científico, retroalimenta, o sea, le regresa a las ciencias particulares no solamente su conocimiento, sino lo que adelantó, lo que está descubriendo como en forma científica sobre las relaciones de los diversos estados y ahorita con los organismos internacionales. Por eso decimos que las relaciones internacionales son una ciencia global que se alimenta de las ciencias particulares y que al obtener avances científicos retroalimenta a las ciencias particulares. ¿Ahora sí me entendió? Sí, profesor, mucho más claro, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, bueno, pues espero que esa explicación. De todos modos, si todavía no le entienden, avísenme para irme a otra cosa. Ahora bien, el derecho internacional público es solamente el aspecto normativo de las relaciones internacionales, pero también es cierto que es a veces insuficiente en las relaciones internacionales porque no solamente porque sea aspecto normativo, como sucede en muchas ocasiones, la gente lo cumple o en este caso los estados lo cumplen. Tenemos que apreciar que el derecho internacional puede tener insuficiencias, pero aquí yo quisiera parar un poquito y explicar. El derecho internacional
y el derecho penal. ¿El derecho penal es 100% aplicable? Díganmelo con sinceridad, no porque vayan a ser penalistas o porque tienen un maestro que idolatran de penal, dicen, no, el derecho penal es lo máximo. A ver, Carlos, dígame. No, o sea, como tal, el derecho penal no siempre es aplicable. Exactamente. El derecho internacional público, cuando hay violaciones, aparecen en el periódico. Cuando un Estado toma, o lo que está pasando ahorita con los talibanes, con la violación de derechos humanos, o cuando un Estado viola un derecho de otro Estado, eso sale en los periódicos. Por lo tanto, hay muchos que dicen, ah, no, es que el derecho internacional no sirve. Y, como lo vamos a explicar en algún momento, como tampoco tiene coercibilidad como la tiene el derecho interno, pues entonces muchos dicen, es que entonces es un derecho de barandilla o es un derecho de vacilada. ¿Por qué? Ah, porque nadie cumple el derecho internacional. Yo tengo que ser sincero. Hay muchas veces que el derecho internacional, si cuando se incumple salen los periódicos, pero no tienen ustedes una idea de cuánto derecho internacional sí se cumple. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos hablando de una situación por la cual pues, hemos tenido que pasar por muchos años. El derecho de la guerra siempre fue algo que llamó la atención de los primeros pensadores. Y la verdad es que así como el derecho de guerra fue algo que nunca pudieron explicar todos los teóricos que trataron de explicarlo, el derecho internacional puede tener en algún momento algo de poca aplicabilidad, pero la realidad es que hay una cantidad impresionante de derecho que sí se cumple. Ahorita, por ejemplo, uno de los más importantes derechos internacionales que existe es el derecho de la cooperación. México ha hecho infinidad de maniobras con ese derecho a la cooperación. Vamos, el estar pidiéndole a Biden que nos mande las benditas vacunas, pues es simplemente porque tenemos el derecho de que nos manden vacunas porque estamos cooperando. Les estamos reteniendo en la frontera a los centroamericanos y no pueden pasar, entonces le estamos evitando que entren personas a su territorio y a final de cuentas es cooperación. Que si está mal, pues podríamos hablar de que está muy mal, pero desgraciadamente es una parte del derecho a cooperación y no le han dado 50 o 200 o 300,000. Van millones de dosis que vienen a México porque la cooperación está ahí. Y por ejemplo, cuando fue el caso de Katrina en Estados Unidos, un huracán que prácticamente acabó con Nueva Orleans, pues uno de los puntos que a final de cuentas Estados Unidos nunca lo tomó en cuenta, pero es cierto, es que los primeros que estuvieron ahí para apoyar en el caso de Katrina fueron los mexicanos mandando un montón de médicos militares y de ayuda médica para atender a los damnificados de Katrina en Estados Unidos. Y eso es cooperación. Entonces eso no lo puedes sustituir o no puedes hacerlo. Entonces, si bien es cierto el uso de la fuerza por parte de los poderosos en el medio internacional como manera de política, la política del mazo, muchas veces se ve relegada porque precisamente el derecho internacional, no voy a decir que estrictamente esa es la metáfora, pero el derecho internacional es un instrumento, es un escudo que esgrimen precisamente los débiles para tratar de controlar al poderoso y a final de cuentas a veces resulta, no digo que todas las cosas resulte, pero a veces resulta. Es decir, es que voy a hacer esto. No, espérate, el derecho internacional dice que tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues técnicamente los estados logran evitar que las situaciones salgan de un ámbito controlado a un ámbito sin control. Así las cosas, nosotros debemos entender que el derecho internacional, aun cuando hay insuficiencia de él en las relaciones internacionales, es un escudo que precisamente blindan o poseen los países menos poderosos para tratar de controlar las ansias de poder que tienen los países poderosos.
Como cualquier escudo, igual se te rompe, igual y funciona, pero a final de cuentas, sí es un instrumento que usan los países no tan poderosos para controlar el impulso de los que sí lo son. Y a veces funciona, no digo que todo funciona. Y como yo les dije, la efectividad del derecho penal tampoco es asegurada en el Estado. Y aquí tenemos el problema de que no vayan a ser como esos abogados que para todo te dicen que el derecho penal es la única solución. Hay muchas otras soluciones y no propiamente el derecho penal. En el derecho penal todos sabemos que si le das al Ministerio Público o al juez, te pueden dejar en la cárcel. Entonces, la verdad es que no hay ni justicia en eso, porque no es una situación que sea aceptable éticamente, pero a final de cuentas, pues el derecho penal no se cumple a pie puntillas. Hay tanto malandrín que anda por ahí y que nunca en su vida ha tenido la oportunidad de enfrentar la pena que le correspondería por haber cometido un delito. Entonces, hay tantas gentes, pero no es efectivo. O sea, si dijéramos que el derecho internacional es efectivo 100%, no lo es, como tampoco es el derecho penal, ni tampoco es el derecho civil. Hay muchos casos en los cuales generalmente la efectividad de los derechos solamente radica en cuanto a la situación de las personas. Pero, pues aquí en el derecho internacional sí se llegan a utilizar en ocasiones estos aspectos jurídicos como una especie de armadura de los países no tan poderosos frente a los países poderosos. ¿Ok? La normatividad internacional es cómo se crea la norma internacional. Y esto vamos a verlo mediante este diagrama. En este diagrama, lo más importante, no sé si se ve el cursor, yo tengo normalmente aquí está, ay, no, este es el otro. Déjenme ver dónde está aquí está, el puntero láser. En el derecho internacional, normalmente hay un problema en el ámbito internacional. Lo que va a ocurrir es que este problema va a dar lugar a la negociación. Negociación que puede ser de muchas calidades, de muchas magnitudes, pero va a haber necesariamente que los estados se sienten a platicar con sus similares para ver cuál es la solución del problema. Cuando se negocia, la normatividad se crea, pero en el medio internacional tienes dos opciones. Si la normatividad se complementa al problema y se ajusta, si se ajusta, entonces la normatividad va a tener efectividad. Pero hay otro problema. ¿Cuál es? Que no tenga la efectividad necesaria, es decir, que no se ajuste al problema, que empiece a dejar huecos. ¿Y qué sucede cuando no se ajusta al problema? Los estados van a violar esta normatividad y entonces vamos a generar otra vez el mismo problema y vamos a tener que volver a negociar y vamos a tener que admitir una nueva normatividad que va a enfrentar la misma problemática. Si es efectiva, pues entonces ya quedó. No es efectiva, se va a violar y va a volver otra vez a generar. Esto se hace un círculo vicioso. Pero así funciona la normatividad internacional. Técnicamente nosotros debemos de comprender la normatividad nos lleva, a veces es una solución muy válida al problema, pero siempre va a estar afectada en cuanto a que si el problema se ajusta a ella. A lo mejor necesita más normatividad, a lo mejor necesita menos normatividad, pero tiene que ajustarse. Y entre esto debe de estar el problema de si los países ven que la normatividad sí es algo efectivo. Si no, la van a violar y van a volver a generarse el mismo problema y otra vez el círculo y otra vez el círculo y esto puede parecer eterno. El caso, en el derecho del mar hubo una primera conferencia en 1958 y todas las convenciones entraron en vigor, pero no resolvían todos los problemas. Se trató de hacer una segunda conferencia en 1960, fracaso completo. No hubo forma ni manera de solucionar los problemas. Se tuvo que hacer una tercera convención, que es la que está en este momento, pero esta tercera convención tampoco solucionó todos los problemas
y está en posibilidades de que se vuelva a hacer una cuarta. Los países más poderosos están pidiendo una cuarta conferencia. Entonces habrá que ver qué tanto resultado tiene esta. Muy bien, Atsin Rosas, dígame. Una pregunta, profe. Diga. Cuando hay una violación, ¿hay como tal una sanción? Acuérdese que no, y esto lo habíamos comentado de antes, pero ahorita precisamente vamos a ver la particularidad de la sanción. Gracias. Ok, entonces, se viola, otra vez problema, otra vez negociación, otra vez normatividad. Si es efectiva, se queda. Si no es efectiva, se viola, problema, negociación, normatividad, y esto puede dar origen a un círculo vicioso. Ahora bien, la sanción, ahí es el problema que tenía nuestra compañera Atsin, pues ese es el problema. Primero, dijimos en las características de la sociedad internacional que hay ¿cómo pusimos? Que hay que no hay un gobierno y por lo tanto hay anarquía internacional. Pues sí, en primera, no hay coercibilidad en el medio internacional porque no existe un gobierno que pueda hacer coercible las cosas. Pero, como toda sociedad, y aún las más básicas, las más fundamentales, siempre va a haber una solución para poder entender por qué la solución de la sanción del medio internacional es moral, pero sí existe. Y ahí les va. Los estados tienen una imagen que tienen que salvaguardar. No es nada más como cuando tú tienes tu pluma y de pronto te la agarra alguien y se la lleva y no te dice cómo se ve. Se ve mal, ¿no? Bueno, pues en el medio internacional existe una visión de los estados y su personalidad, su, eh, digamos, su estimación o su prestigio, su honor incluso, en donde, pues, si hacen algo malo, pues obviamente van a quedar como delincuentes internacionales ante los ojos de los demás países. Por ejemplo, Alemania, ¿cómo quedó cuando se fue contra Polonia? ¿Cómo quedó cuando se fue contra Francia? Obviamente, los alemanes no se le ha perdonado nunca al país, ni siquiera a Hitler. Ya Hitler se murió, ya pasaron muchos años de la guerra, pero hay algo que no se le perdona a los alemanes y es tanta mortandad que ocasionaron en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez de la primera, pues casi nadie se acuerda, pero de la segunda, ¿qué tal? Todavía hasta hoy siguen habiendo grandes anécdotas al respecto. La situación es que a nivel moral, los estados se ven perjudicados en su prestigio, en su calidad como sujetos del ámbito internacional. Por lo tanto, en este sentido, no hay sanción física, pero sí hay sanción moral. No confundamos que en las Naciones Unidas se pueden dar, por ejemplo, algunos bloqueos, algunos bloqueos comerciales que no se les pueden mandar ¿cómo se llama? Pues productos, no se pueden comercializar con los otros estados. Esos podemos entenderlos, pero dentro de las Naciones Unidas. Pero a nivel de estado con estado, la sanción es meramente moral. Te viste mal. Muchos van a decir, uy, pues eso para Estados Unidos, imagínense. Pues sí, yo les voy a dar un símil que es bastante tonto, pero es una realidad. Ahorita, Carlos, ahorita. ¿Cuál es? Haga de cuenta que todos los países del mundo son niños de 4 años, que todos están vestidos de blanco. Y entonces, automáticamente cuando hacen algo, se empiezan a manchar sus mantos blancos. ¿Qué sucede? Pues imagínense cómo está el de Estados Unidos. Imagínense cómo está el del Reino Unido. Imagínense cómo está el de Alemania. Los niños son niños de 4 años que viven en una guardería y que desgraciadamente, por lo que les dicen sus mamás, no te juntes con el que esté cochino, porque si te juntas con el que esté cochino, va a estar mugroso todo el tiempo. ¿Sí o no era lo que te decían tus mamás, papás?
Y tal vez a ustedes no, tal vez no les tocó ir de uniforme, pero a nosotros nos tocaba un día ir de blanco. Los lunes normalmente íbamos de blanco al kinder. ¿Y qué te decían los papás? No te vayas a juntar con los mugrosos. Es la misma situación en la sociedad internacional. Todos son niños en un jardín de niños donde te vas a juntar con el que está más limpio. Y no te vas a juntar con el que hace travesuras, con el que regaña la maestra. ¿Por qué? Porque ese niño es travieso, ese niño pues normalmente es el sucio, ese niño es el cochino, ese niño es el que no te debes de juntar. Esa es una situación. Ahora imagínense que en este jardín de niños, y este es por eso digo que es muy estúpido, imagínense que hay dos Chabelos, uno más grande y otro un poquito menos chico, un poquito más chico. Chabelo como eso, como lo entendemos que era antes. Chabelo era un niño de 8 años, aquí tengámoslo de 4, de 8 años, que era manejado, que era personificado por un señor que medía más de un 80, que andaba por sus 30, que tenía cara de niño, sí, pero no era un niño normal. Sí, sí, de berrincheaba y hacía y lloraba y cantaba y se ponía a bailar, pero dentro de todo y abusando de su capacidad física, pues era gandalla. Y obviamente a todos los chamacos, todos los chaparritos que son de la misma estatura, pongan a Chabelo a jugar con esos niños. Lo hay niños que van a acercarse a él porque quieren sentirse protegidos. Hay niños que se acercan por él por conveniencia. Hay niños que, como ya les dio un coscorrón, ya lo ven con recelo. Y en la primera que tienen, pues le pueden meter el pie y le pueden hacer travesura y media. Pero este niño, Chabelo, que ahorita hay dos Chabelos, uno es de Estados Unidos, otro sería China, pues también hacen de las suyas. Esa es la sociedad internacional. Desafortunadamente, la teoría del manto blanco es muy idiota, pero sí es mía, pero pues a final de cuentas sí es una realidad. Todos los países se tienen que ver bien a la larga y esto implica ser respetuosos del derecho internacional. ¿Quiénes son los que hacen o que tienen su manto ya más negro que mi playera? Pues los que andan a cada rato violentando el derecho internacional. Y precisamente por eso Estados Unidos, por ejemplo, ha buscado infinidad de ocasiones tratarle de dar legalidad a lo que hace. Lo dijimos la vez pasada, se le ocurrió decir una teoría a George Bush, la legítima defensa preventiva,